Salam alaikum, ¿qué hacéis? Aquí estoy haciendo un vídeo en directo en la calle. Por eso no puedo decir salam alaikum, vaya que se tiren sobre mí de las instituciones del Estado. Esto lo estoy diciendo a colación de la historia que he colgado antes, ¿vale? Vamos a ver, el patriarcado es un sistema por el cual se establecen un binomio entre masculino y femenino. Se establecen que ciertas cosas, colores, sentimientos, emociones, maneras de actuar son femeninas y otras son masculinas, y además establece una jerarquía entre ambas, es decir, lo masculino siempre va a estar por encima de lo femenino. Un poner, el patriarcado ha establecido que la farda es un atuendo femenino y que los pantalones es un atuendo masculino. Si nosotras vemos a una mujer con pantalones, aparte porque ya estamos acostumbradas, pero si vemos a una mujer con pantalones vamos a decir ¡oh! Sin embargo, si vemos a un hombre con farda, nos va a hacer gracia. ¿Por qué? Porque lo masculino está por encima de lo femenino, hay una jerarquización. Estas categorías de qué es lo masculino y qué es lo femenino evidentemente son sociales, no son biológicas, ¿vale? Si tenemos en cuenta que el patriarcado es esta división entre lo masculino y lo femenino y esta jerarquía entre lo masculino y lo femenino, entendemos que el patriarcado hoy día existe en la mayoría de las sociedades y en la mayoría de eso que llamamos primer mundo, segundo mundo, bien mundo en desarrollo. Hoy día el patriarcado no tiene clase social, el patriarcado no tiene religión, el patriarcado no tiene raza, es decir, está entendida entre todas la mayoría de comunidades de la Tierra. Vale, cuando hablamos de feminismo o cuando nos disponemos a crear materiales feministas sin apellido, cuando nos ponemos a hablar de feminismo, entonces sí es verdad que hacemos por darle la vuelta a estos, ¿cómo te digo yo? ¿Cómo se le llama? A las creencias patriarcales. Sí disponemos de darle la vuelta, y cada vez que creamos un material feminista del feminismo sin apellido, pues procuramos que de verdad rompa pues estos roles de género y esta jerarquización impuesta por el patriarcado. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos del feminismo con apellido, muchas veces tenemos tanto miedo de que, sobre todo cuando hablamos del feminismo con apellido, de comunidades, de zonas, de religiones, de razas, discriminar por el racismo, por el patriarcado. Por ejemplo, hablamos feminismo andaluz, pues entonces a veces tenemos tanto miedo de que no exista un feminismo andaluz o un referente del feminismo andaluz tal cual, que entonces ¿qué hacemos? Que cogemos cualquier referente o cualquier aspecto o cualquier personaje femenino y decimos esto es. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando hablamos del tema de lo islámico o lo andalusí. Esto supone problemas porque lo andalusí es como de un periodo y de una geolocalización concreta. Sin embargo, lo islámico es más diacrónico y diatópico, es decir, a lo largo del tiempo y del espacio. Pero, por ejemplo, la foto que he encaramado antes, la Hafsa bin Hash, esa mujer, por ejemplo, la descripción que se hace de su biografía no es feminista, porque se describe prácticamente casi toda su vida en relación con los hombres, lo que decían él, y con sus escarceos libidinosos con hombres. Qué cosa más patriarcal hay que eso. ¿Qué pasa? Que como es andalusí, como era mora, como es islámica, y vaya que no haya otras mujeres andalusíes que no pasen el test Bechdel, pues entonces venga, cualquier cosa vale. En el caso de lo andalusí, de lo islámico y de lo andaluz, y sobre todo en la época andalusí, sí hay ejemplos de mujeres andalusíes cuya vida, experiencia y legado y biografía supere el test Bechdel. El problema es que no se tiene acceso
Ahí, por ejemplo, cuando llegaron las hordas castellanas, clericales, católicas, conquistaron al Andaluz y ya se metieron en Granada, y en el reino nazarí ya se metieron en la administración y empezaron a ojear los papeles y a repasarlo todo a contrapelo, a ver cómo funcionaba ese estado, entre comillas, que iban a ocupar y de cuyas instituciones iban a ocupar y a apropiarse. Una de las cosas que se dieron cuenta era que la mayoría de las propiedades que había en el reino nazarí estaban a nombre de mujeres nazaríes, judías, gitanas, serranas, cristianas y gitanas, judías y serranas. Pero ¿qué pasa? Que para acceder a esa información hoy día, ¿dónde está? Está en los anales de la Santa Inquisición, de la Iglesia Católica de España, que está en sótanos, en monasterios del Escorial, o por ahí, por esos nortes tan civilizados. Y la mayoría de gente, pues, del pueblo llano no tenemos acceso a esa documentación. Digo esto porque, desde mi punto de vista, conformarse con una biografía de una señora andalusí o de una señora gitana, que con lo del feminismo gitano muchas veces también nos pasa, con el feminismo andaluz también nos pasa, con el feminismo islámico también nos pasa. A veces nos conformamos con que el elemento femenino sea visible, pero en realidad lo que estamos haciendo es perpetuando unos estereotipos patriarcales. Pero bueno, poquito a poco, no va a hacer esto en un día. Lo importante es que ahora sabemos que Hafsa bin Hesh existía, que además dirigió una escuela en Marrakech, yo no sé dónde lo decía. Pues, poquito a poco. Otro día descubriremos que a lo mejor no toda su vida giraba alrededor de sus escarceos libidinosos con hombres. Otro día descubriremos que a lo mejor la fortuna del padre la heredó de la madre, o que era la madre de ella la que gestionaba los negocios del padre. Ustedes me entienden, poquito a poco. Voy, que tengo clase. Cualquier día de estos os sorprendo con otras perlas racistas del profesorado de las instituciones del Estado. Venga, pollica, Allah ya.